LGBT por haberme invitado a exponer mi trabajo en este primer ciclo de seminarios. La verdad me honra mucho haber sido seleccionado para participar acá. Como decía Sabina recién, soy antropólogo, estoy realizando una formación de posgrado en Santiago de Compostela, en salud pública. Eh, bueno, un poco mi trabajo tiene que ver con eso, con trasladar perspectivas de las ciencias sociales al ámbito de la salud. Y en particular hoy vengo a presentar un trabajo que empecé siendo estudiante de grado de la carrera de antropología, no, digamos, hace varios años ya, eh, y que tiene que ver con haber realizado una etnografía junto con trabajadoras del ámbito de la salud, que son personas trans y travestis. Esta línea de investigación, digamos, no nace individualmente, sino que se enmarca en un equipo de investigación que dirige la doctora Soledad Cutuli, que tiene como objetivo rastrear iniciativas de inserción laboral para personas trans en el área metropolitana de Buenos Aires, en Argentina, focalizando en distintas áreas del mundo laboral y también teniendo en cuenta una larga trayectoria de las políticas de inserción laboral, las iniciativas muchas veces traccionadas desde los activismos y la organización política, focalizando en las estrategias de organización, tanto social como política, de estas personas para acceder al mundo del trabajo y para sortear la vulnerabilidad estructural que atraviesa esta población a nivel nacional, a nivel regional y también a nivel internacional. Bueno, dejo mi correo acá por si quieren contactar conmigo o continuar profundizando. Creo que los vínculos académicos se nutren mucho de estos espacios, así que sería un honor para mí también ser, digamos, construir alianzas y proyectos en común a partir de intereses comunes que puedan surgir en este seminario o en otros encuentros del mismo calibre. Quiero No estoy pudiendo pasar. Ahí vamos. Bueno, les cuento un poco el marco de trabajo en el que me inserto. Este equipo de investigación que les comentaba antes trabaja desde una línea de la antropología política. Sería muy difícil en el marco de este seminario resumir a qué llamamos antropología política, pero a mí me gusta explicarlo de la siguiente manera, que tiene que ver con poder correrse de los grandes hitos políticos que en general pensamos cuando hablamos de activismo LGBT y se propone centrarse más que nada en, digamos, una mirada un poco más procesual o de proceso, de pensar cómo las articulaciones sociales de los grupos van conformando estrategias de organización política, modos de hacer Estado, modos de hacer política que se corren un poco de una mirada más tradicional o más verticalista, más institucionalista. Por otro lado, también trabajo muy de la mano con los estudios trans. Esto se, digamos, se piensa un poco porque es muy abundante la literatura académica que trabaja sobre las personas trans o sus condiciones de vida, sus posibilidades de acceso al trabajo. Y algo que se nos reclama mucho a las personas cis que estamos en la academia y trabajamos con temáticas que tienen que ver con población trans, es que, digamos, no deja de ser un modo de seguir objetivando y seguir instrumentalizando a esas personas para construir conocimiento. Entonces, posicionarse desde los estudios trans tiene que ver con poder correr esa mirada de qué hacen estas personas y poder, como dicen muchos autores trans, tanto de Argentina como a nivel regional, poder poner la mirada en el cisexismo, que es este sistema que sistemáticamente construye a las personas trans como alteridades, como unos otros, y poder poner la lupa, ¿no? O dar vuelta a la lupa hacia el cisexismo y hacia, digamos, ver cómo la sociedad en la que estamos y los sistemas que estamos analizando, las organizaciones políticas o sociales que intentamos analizar, construyen sistemáticamente una posición de exclusión hacia estas personas
y los construyen sobre todo en el mundo del trabajo como una novedad, o trabajadores que son todo el tiempo inesperados en esos ámbitos de trabajo. Y en tercer lugar, como antropólogo trabajo desde un enfoque etnográfico, que para quienes no sean instruidos en esta disciplina, tiene que ver con no tener una mirada desde afuera de los procesos sociales, sino poder insertarse en la medida de lo posible en ese mundo social y poder entenderlo desde esas propias categorías, desde cómo esos sujetos o nuestros interlocutores de campo piensan esa realidad, cómo viven, cómo trabajan. Entonces, cuando hablé de que hice trabajo de campo, tiene que ver con que me inserté en esos espacios de trabajo, compartí con esas trabajadoras, tanto en sus ámbitos de trabajo como por fuera. Y mucho de los resultados o del material empírico que les voy a presentar hoy tiene que ver con eh, vínculos que se construyen en una cotidianidad con esas personas y que es la vida cotidiana la que a mí y a mis interlocutores de campo nos permiten construir conocimientos sobre este proceso social que estamos analizando. Entonces, como les contaba, eh, bueno, hice trabajo de campo entre septiembre de 2021 y septiembre de 2023 con 6 trabajadoras del ámbito de la salud, que son travestis y trans, y que se desempeñaban como enfermeras, promotoras de salud o cuidadoras de adultos mayores. Hablo del ámbito de la salud, entonces, como, digamos, como un modo muy amplio de concebir eh, al ámbito sanitario que incluye distintas profesiones que se corren, por supuesto, de las disciplinas eh, más tradicionales, como pueden ser la medicina, sobre todo cuando se piensa en el ámbito de la salud. Eh, con estas trabajadoras trabajé tanto en instituciones del ámbito público como privado en Buenos Aires y también en dispositivos territoriales de atención, que son dispositivos específicos que se armaron tanto desde gestiones locales o municipales como con, o sea, en alianza con organizaciones de la sociedad civil LGBT, que principalmente funcionaban como dispositivos instalados, por ejemplo, en una zona roja o en una zona de comercio sexual en donde distintas promotoras de salud trabajaban realizando tareas territoriales de prevención de ITS, por ejemplo, o de cuidado de la salud hacia personas trans que estaban ejerciendo el comercio sexual en esas zonas. Entonces, digamos, sus trabajos tenían que ver principalmente esto, con tareas eh, de capacitación o de brindar información o proveer recursos materiales para un cuidado de la salud al tiempo que estaban ejerciendo este trabajo. Y como estamos en este ciclo de seminarios organizado por esta red de demografía, cuando estaba preparando esta presentación hace unos días pensaba, bueno, ¿cómo se inserta la perspectiva demográfica en trabajo? Y lo principal tenía que ver con que todo el tiempo yo me encontraba, mientras realizaba mi trabajo de campo, viendo cómo estas personas estaban trabajando constantemente por construir condiciones de vida más dignas para su propia población y con hacer sus vidas un poco más vivibles. Eh, no sé si, supongo que por el público de este seminario estaremos al tanto de que la población travesti trans en Argentina tiene sus derechos básicos de salud, educación, vivienda, trabajo muy vulnerados. Ahora vamos a ver un poco algunos datos de los últimos relevamientos que se hicieron, porque también ese es un desafío desde la política, por lo menos en Argentina, recién en el Censo Nacional de 2022 se preguntó por la categoría de identidad de género. Entonces, la realidad es que muchas veces no contamos con datos para poder hacer políticas públicas que estén focalizadas hacia esta población y son en general las organizaciones de la sociedad civil quienes se ponen al hombro esta tarea de poder registrar cuáles son las condiciones de vida de esta población. Eh, Esto a nivel nacional, a nivel regional también existen otras iniciativas de relevamiento de condiciones de vida que digamos, flaquean un poco metodológicamente en su, digamos, recorte, porque en general son muy locales, están centradas, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires o en alguna provincia. Entonces, tampoco es que son datos sistemáticos con los que contemos eh, para trabajar o para
digamos, conocer a fondo a esta población. Un poco, entonces, a raíz de este desafío es que, bueno, nos podemos preguntar cómo se hizo para conocer cuáles son las condiciones de vida y, sí, la manera en la que estas poblaciones viven, y la respuesta está un poco en la militancia, digamos, cuando pensamos en los avances legislativos que se nos pueden imaginar a todos y a todas en relación a esta población. Hay veces que se pierde el foco en cuál es el trabajo de las organizaciones en este avance legislativo, y muchas veces es, digamos, el punto central de eso. Entonces, para esta presentación traje algunas imágenes de los primeros relevamientos que se hicieron sobre las condiciones de vida de esta población. Esta es la gesta del nombre propio que lideró la investigación Lorna Berkins con Josefina Fernández, que es una antropóloga también de acá de Buenos Aires. Este es del año 2003. Luego se hizo un segundo informe en el año 2005 que se llamó Cumbia, Coqueteo y Lágrimas. Y por último, este es el más reciente, que si bien está circunscripto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su área metropolitana, también es eh, digamos, es una de las referencias que se utiliza en general a la hora de, eh, digamos, cuando analizamos alguna política pública referida a esta población, es el informe que tiene más, digamos, que se cita más y que se utiliza como referencia. Este es el año 2016 y se hizo en conjunto con, digamos, se hizo por el Ministerio Público de la Defensa, en conjunto con el Bachillerato Popular Mochacelis, que es un bachillerato específico para población travesti trans, digamos, con el objetivo de que esta población pueda finalizar sus estudios tanto primarios como secundarios. Luego, este estudio de la revolución de las mariposas fue actualizado en 2023 en este informe que se llama Con nombre propio, y se hizo a 10 años de la sanción de la ley de identidad de género, porque la ley de identidad de género en Argentina del año 2012 es un poco como dicen las compañeras, el momento en el que la democracia llegó efectivamente para las personas trans, en donde pudieron em, básicamente tener un documento de identidad con su propio nombre, con el género elegido. Entonces, mucho de los estudios digamos, para evaluar transformaciones, digamos, usan como parámetro la ley de identidad de género porque es realmente un clivaje entre eh, la etapa anterior y la etapa posterior, es como un antes y después de la sanción de la ley de identidad de género. Entonces acá traje algunos gráficos de este último informe, que es el más reciente, realmente, en relación al acceso al trabajo, por ejemplo. Aún se ve que un 56% de la población de mujeres trans y travestis se dedica a la prostitución, al trabajo sexual como su principal fuente de ingresos. Esto mejoró sustancialmente desde años anteriores, perdón. Acá vemos un comparativo entre 2005, que era el estudio que les mencionaba antes de Cumbia, Coqueteo y Lágrimas, 2016, la Revolución de las Mariposas, y 2022, que es este más reciente. Vemos que bajó de un 89% a un 56%. O sea, en 2022, ya con la ley de cupo laboral travesti trans sancionada a nivel nacional, y también fruto de otras transformaciones, digamos, no es que necesariamente esta ley haya impactado de esta manera, pero sí que tanto a nivel digamos, de percepción social, de avances legislativos en un montón de frentes, digamos, fruto de el trabajo de los feminismos, eh, bueno, vemos que estos datos empiezan a cambiar un poco. En relación al acceso a la salud, vemos un poco lo mismo, digamos, para las personas trans y travestis acceder al sistema de salud, principalmente público, siempre es un desafío y una cuestión muy complicada, porque
digamos, por la manera en que el modelo médico hegemónico está formulado y ejecutado también, la exclusión está muy a la orden del día, no solamente a nivel institucional, sino también a nivel subjetivo. Es muy difícil para una persona ir a una sala de espera y ser llamada por un nombre que no es el que eligió o que tenga un dolor de rodilla y le digan, tenés que ir al consultorio de personas trans y la persona está como, solamente me duele la rodilla, no me quiero hormonar. Entonces, todo esto hace que el acceso y el tránsito por el sistema de salud sea realmente una dificultad que un poco el trabajo que yo vengo haciendo con estas personas que trabajan como personal de salud viene también a suplir un poco esta, o sea, es triste tener que decir que eh, la organización social viene a suplir una obligación estatal, pero no solo en este mundo, sino en general, si analizamos cualquier organización social, en general está ahí como tapando los baches que el Estado no puede cumplir. Entonces, en este marco de dificultad muy generalizada de acceso y de tránsito por el sistema de salud, es que, bueno, estas trabajadoras intentan paliar esta exclusión histórica que esta población tiene en el sistema de salud. Pero bueno, como vemos acá, ya un 90%, un 92,3% controla regularmente su salud. Eso implica que hay un acceso bastante más amplio que el que veíamos en 2005, ¿no? Y por último, un poco en relación al mundo educativo, digamos, si comparamos el año 2005 con el año 2022, en 2005 casi el 90% de la población estudiada no estaba estudiando, frente a ahora un 47% que está estudiando alguna formación, sea de grado o de nivel secundario, nivel primario, lo que sea, pero eso significa que, digamos, hubo un mayor acceso o viene habiendo un mayor acceso para esta población en el ámbito educativo, que también termina siendo, o sea, la exclusión del mundo laboral también está muy atada a una exclusión del sistema educativo, digamos, personas que a los 13, 14 años son expulsadas de sus hogares por no ser aceptadas por sus familias, realmente es muy difícil acceder a un trabajo que no sea un trabajo manual, un trabajo en una zona roja en la noche. Y bueno, por suerte estos números se están revirtiendo un poco, sin embargo, digamos, estamos lejos de todavía un panorama un poco más esperanzador, sobre todo en el contexto actual de nuestro país, que, digamos, las políticas de inclusión social y sobre todo las políticas de género y diversidad están siendo desmanteladas eh, vorazmente. Entonces, bueno, la complejidad que tiene esta problemática en este contexto es particularmente acuciante ahora. Bien, vuelvo un poco para atrás para introducir lo próximo que quería contar, que es que, digamos, nosotros vemos estos números, estos cuadros muy bonitos, vemos avances en estos tres ámbitos que presentaba, el ámbito del trabajo, el ámbito de la salud y el ámbito educativo. Pero bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? De nuevo, a raíz de eh, el esfuerzo constante y muy pujante de el activismo LGBT y trans y travesti en particular. Si nosotros hacemos una historización de cómo surge el movimiento LGBT en Argentina, en general, hasta los años, fines de los años 80, principios de los 90, está muy anclado en figuras que pertenecerían más a un movimiento gay lésbico, y de hecho las primeras marchas del orgullo, los primeros reclamos tenían que ver con, digamos, una inclusión o acceder a derechos para personas gays y lesbianas. Y hacia finales de los 80 y principios de los 90 es que las travestis se empiezan a organizar un poco autónomamente, buscando y disputando ese lugar en el movimiento LGBT argentino. Y sus primeras reivindicaciones, sus primeros reclamos estuvieron muy atados a
ir en contra de los edictos policiales. Los edictos policiales eran una figura jurídica instrumentalizada por la policía en conjunto con el Estado, que se arrastraban un poco de la época dictatorial, digamos de la última dictadura en Argentina, que fue entre el 76 y el 83, que básicamente eran, digamos, era como un sistema parapolicial de persecución hacia prácticas que iban contra la moral pública, ¿no? Y hago comillas un poco porque podríamos preguntarnos qué es la moral pública. Eh, entonces, los actos policiales, acá vemos un poco, es un recorte de diario de esta época de los 90, en donde a las personas travestis se las perseguía básicamente había distintos incisos en estos actos policiales que tenían que ver con incitación al acto carnal o utilización de vestimentas del sexo opuesto, que básicamente encerraban a esta población a vivir en sus casas sin poder salir a la calle prácticamente, no solo para vivir su vida, sino para trabajar, porque como veíamos hasta hace muy poco tiempo, incluso ahora también, las principales fuentes de ingreso eran el comercio sexual. Entonces, la organización estuvo principalmente vinculada a ir en contra de estos edictos policiales. Acá vemos otra nota, esto creo que es revista Gente, si no me equivoco, que dice: los travestis revolearon la carrera en Plaza Mayo para que los dejen trabajar tranquilos. Primero, podríamos cuestionar, ¿no?, la generización en masculino de estas personas. Pero bueno, acá ya vemos que, digamos, se puede ver por la antigüedad del material y de la foto, que si pensamos en la organización política alrededor de medidas de inclusión laboral, esto se va mucho más atrás que el año 2021 con la sanción de la ley de cupo. A veces se piensa que las problemáticas de acceso al empleo para esta población son recientes o bueno, por eso está como toda esta idea de novedad todo el tiempo, sobre todo hace unos años, cuando en realidad estas personas se vienen organizando desde hace varias décadas para poder construir condiciones de vida más dignas y poder tener vidas más vivibles que, recordemos, es poder trabajar, por lo menos, ni hablar de otras cuestiones. Y bueno, en este marco voy a hacer como sería muy largo si yo me pusiera a hablar mucho tiempo de cómo llegamos al día de hoy en la organización del movimiento travesti trans, pero voy a hacer un salto hacia finales de los 90 y principios de los 2000, que, digamos, con la epidemia de VIH-Sida a nivel internacional, se empezó a ver que había mucha prevalencia en ciertos grupos poblacionales específicos, y a través de un programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es un organismo de la ONU, junto con el programa de ONU-SIDA y la Dirección de SIDA y ETS del Ministerio de Salud de la Nación, se empezó a armar una política focalizada para que estas personas puedan acceder al sistema de salud, y principalmente esto, como una política muy centrada en la prevención del VIH a nivel nacional, que puede ser muy estigmatizante y todo lo que podemos cuestionar. Pero bueno, o sea, lo traigo porque fue una de las primeras estrategias, o bueno, no sé si una de las primeras, pero de las principales estrategias en donde se empezó a pensar cómo las personas trans tenían un aporte fundamental a la construcción de estos espacios. Entonces se las empezó a emplear como, por ejemplo, promotoras de salud, digamos. Consultorios amigables para la diversidad sexual o consultorios de diversidad o consultorios inclusivos son una política a nivel nacional en la Argentina que tienen como principal objetivo esto: fortalecer el acceso de esta población al sistema de salud, brindando prestaciones específicas que tienen que ver principalmente con el cuidado de las infecciones de transmisión sexual, los procesos de hormonización y los seguimientos de estos procesos con equipos médicos interdisciplinarios. El problema fue que, digamos, al crear estos consultorios, por una cuestión, por lo que mencionábamos antes, de esta exclusión histórica y estructural de esta población del sistema de salud, estos espacios estaban vacíos. Digamos, no había, o sea, fue una política que en su vida era muy buena, pero costaba que hubiera público accediendo a estos espacios. Entonces, la estrategia que se utilizó, que tenía que ver con
por un lado, capacitar al personal de salud en las particularidades de esta población para brindar una atención acertada, adecuada, y por otro lado digamos, se recurrió a las organizaciones sociales LGBT pidiendo referentes o pares o personas que pudieran actuar como, digamos, como nexos o como puentes entre la población real a la que se quería asistir y la población que llegaba a ese consultorio. Entonces, estos primeros trabajos de promotoras de salud que iban en búsqueda de otras compañeras que pudieran, como, che, necesitas un seguimiento médico, necesitas, no sé, hormonizarte, lo que sea, bueno, venía a este hospital, a este centro de salud que te van a poder atender. Entonces, acá es donde digamos, hay como un juego bastante interesante entre las organizaciones sociales en diálogo con el Estado, construyendo esta política, que al mismo tiempo es muy interesante porque digamos, digamos, esta articulación entre estatal y activista movilizó muchos fondos de organismos internacionales. O sea, la ONU financiando eh, una política pública en Argentina y con esos fondos empleando a personas travestis y trans. Bueno, esto es como un eh, muy buen antecedente y un buen puntapié en donde eh, podemos empezar a pensar las políticas de acceso al trabajo en el marco del sistema de salud. Esto, de nuevo, en el marco de problematizar un poco la novedad de el acceso al empleo trans. O sea, sobre todo después de 2021 fue la sanción de la ley de cupo laboral. Por ahí lo estoy dando muy por sentado y hay gente que no es de Argentina, pero en 2021 se sanciona una ley nacional que promueve el acceso al empleo público de personas travestis y trans. O sea, se establece que un 1% de los nuevos cargos públicos eh, que se abren en cada dependencia del Estado, en el Poder Ejecutivo Nacional y otras administraciones públicas del Estado, tienen que ser ocupados específicamente por personas travestis y trans. ¿Esto se cumple? No. Eh, pero bueno, es una iniciativa legal y jurídica que está por ahora vigente. Bien, acá ya salto al 2025. Esto es un documental que salió este año sobre cuidadoras travestis y trans de adultos mayores. La verdad lo puse porque recomiendo mucho su visualización, eh, más que nada porque les puede dar una idea también de el marco en el que yo desarrollé mi trabajo de campo, con quién estuve trabajando, como que para poder para que se puedan imaginar estos escenarios. Me pasa mucho cuando expongo en congresos o en actividades académicas que es muy difícil, quizás de las escrituras se puede un poco más, pero a la hora de hablar es difícil que las personas se puedan imaginar los espacios en los que trabajamos. Voy a ir redondeando porque sé que me estoy excediendo del tiempo. Bien, quería entonces resumir un poco qué fue lo que encontré entonces en mi trabajo de campo. Entonces, en primer lugar, pensar los cuidados siempre desde el mundo académico es difícil porque están en general muy centrados en cómo las mujeres cuidan, cómo las mujeres se dedican al trabajo reproductivo, que esto es así, pero sin embargo hay una ausencia total. Recientemente un poco menos, pero en general, eh, digamos, pensar los cuidados por fuera de las mujeres cis es una dificultad. Entonces, pensar desde los estudios trans las políticas y los trabajos de cuidado, bueno, es un desafío desde una mirada etnográfica que tiene que ver con no generalizar lo que yo estoy diciendo, sino hablar desde los espacios y las personas con las que yo trabajé. Los, los trabajos de estas personas en el ámbito de la salud significaron dos cuestiones.
En primer lugar, una alternativa laboral formal que tiene que ver con un proceso que fui viviendo un poco en detalle, que es la profesionalización de estas activistas, o sea, personas que eran inicialmente militantes o que desarrollaban estas mismas actividades de promoción de la salud o de cuidado de otras personas de manera gratuita, podemos decir, o en el marco de una militancia social y política. Bueno, paulatinamente estos trabajos se fueron profesionalizando. Y en segundo lugar, ver que estos trabajos estratégicamente implicaron una organización comunitaria en pos de la supervivencia de su propia comunidad. O sea, son como muy frecuentes los relatos de estas personas diciendo como yo quiero hacer esto o yo hago este trabajo porque quiero que a otras no les pase lo mismo que a mí. No quiero que mis compañeras no puedan ir a cuidarse la salud, ver si las siliconas, por ejemplo, que se inyectaron estén en buen estado. Quiero que mis compañeras puedan ir a hacerse un examen de salud tranquilamente. Entonces, esta articulación de personas que trabajan formalmente en un puesto, pero al mismo tiempo son militantes o son activistas, es a lo que yo llamo estrategias asociativas o estrategias de supervivencia frente a economías del abandono. Economías del abandono, estoy como un poco interesado en una antropóloga que se llama Elizabeth Povinelli, que habla de economías del abandono, hablando de, digamos, el contexto actual en donde hay como un liberalismo económico muy galopante a nivel internacional, cómo estas economías se empiezan a organizar en función de excluir a determinados grupos. Entonces, eh, estoy pensándolo un poco de esta manera actualmente, cómo estas estrategias de asociación, estrategias comunitarias, implican hacer frente a economías del abandono, o sea, economías que intentan sistemáticamente excluir ciertas poblaciones. Y por último, ya para cerrar, eh, traigo acá una demanda actual del activismo. Me gusta en general cerrar con algo un poco menos académico y pasar un poco a mi parte más activista, eh, que tiene que ver un poco también con que mi compromiso con estas personas implica trasladar sus demandas o sus intereses actuales a estos ámbitos para que podamos también pensar sobre ellos. En 2017 se presentó un proyecto de ley que se llamó Reconocer es Reparar, que su objetivo era brindar una pensión a aquellas travestis mayores de 50 años, que, si hacemos la cuenta, son las personas que vivieron en época dictatorial y fueron sistemáticamente perseguidas por su identidad de género. Entonces, así como existen pensiones para familiares de personas detenidas desaparecidas, bueno, ¿por qué no pensar también en una pensión para personas travestis mayores que, digamos, ya a esta edad quedan fuera del mercado laboral y que encima fueron, o sea, son sobrevivientes de un sistema de persecución muy generalizado eh, durante la época dictatorial e incluso después, porque como mencionamos un poco al principio de esta presentación, si bien en el 83 se restaura la democracia en Argentina, las personas travestis y trans hasta el año 2012 digamos, no tuvieron su identidad legalmente reconocida e incluso los edictos policiales que en algunas provincias se terminaron de derogar en los años 2000, digamos, había instrumentos jurídicos de persecución aún en los 2000, o sea, estamos hablando de hace 20 años. Este proyecto de ley de reconocer reparar de 2017 no tuvo estado parlamentario, no fue tratado, qué novedad. En 2024 se volvió a intentar presentar. La diputada Mónica Macha presentó un proyecto que tampoco tuvo estado parlamentario ni fue tratado en comisiones, pero sin embargo hubo digamos, el activismo LGBT en Argentina se organizó para promover este reclamo. Eh, Al día de hoy sigue en curso esta demanda. Este es uno de los últimos layers de convocatoria para la marcha que
si les interesa asistir el año que viene, se realiza los 24 de mayo y en general se marcha del Congreso de la Nación perdón, de la Casa Rosada al Congreso de la Nación. Y bueno, ya esto es lo último que digo. No traigo este reclamo de la galera, sino que las personas con las que yo trabajo en general manifestaron una preocupación específica por decir, bueno, yo estoy cuidando a otras compañeras que, no sé, están ejerciendo el comercio sexual en la vía pública o que son amigas mías, lo que sea, pero sin embargo había una preocupación recurrente hacia qué hacemos con las viejas, ¿no? Con las travestis mayores, que ya eso, no pueden acceder a un puesto de trabajo, en general están con una salud muy deteriorada por una ausencia de seguimiento sanitario a lo largo de toda su vida. Entonces, hay una preocupación por quién cuida a nuestras travestis mayores, que en general siempre son las que han acurrido a cuidar de ellas cuando eran más jóvenes y habían sido expulsadas de sus casas. O sea, esto es muy frecuente, el relato de la mamá traba o mamá travesti que cuando a una la echaban de su casa, bueno, había una travesti mayor que las, las guardaba en su casa, las cuidaba, digamos, como otros modos de construir familia y de cuidar que se corren de esta perspectiva un poco más cis y heterosexual que vemos en los estudios de cuidados en general. Entonces, pensar en una política de reparación hacia las travestis más mayores, bueno, tiene que ver un poco con estas estrategias comunitarias de hacer cuidado o de cuidar a la propia comunidad, eh, tanto desde la práctica cotidiana como también a nivel legislativo. Así que bueno, hasta acá mi presentación del día de hoy. Les agradezco mucho por haberme invitado nuevamente, por haberme escuchado, pero haber sido claro. Igual estoy abierto a preguntas o a que conversemos alguna cuestión en particular. Veo silencio en la... Muchísimas, muchísimas gracias, Ignacio. No, no, no. Muy linda presentación, muy, a ver, muy, muy buena problematización en realidad de la situación pasada, presente y bueno, algunas ideitas ahí sobre el futuro, ¿no? Mm, Abro el piso por si hay comentarios, preguntas de las personas que están acá. Yo te quiero preguntar dos cosas, Ignacio. La sí, primera es que quisiera saber dónde puedo encontrar el corto que nos mostraste, Cuidadoras. Me sí. gustaría mucho verlo. Y la segunda es, no sé si no, de pronto sí lo dijiste, pero no lo escuché. Tú decías que estas mujeres trans, ellas cuidan a personas mayores, ¿no? ¿También cuidan personas mayores, por ejemplo, cisgénero, o son solo personas mayores de la comunidad? Ok. Eh, Primera pregunta, el acceso al documental. No sé si lo tengo, o sea, es bastante reciente. Yo lo vi en el cine en Argentina hace unos meses. Ok. No sé aún si está distribuido por internet, pero me imagino que de alguna manera se puede conseguir. Viste que en internet es- Todo se está- pueden conseguir. Pero bueno, me lo anoto para buscarlo, a ver si alguien tiene algún link un poco más seguro y te lo comparto. Porfa. Muchas Eh, y después, en relación a tu segunda pregunta, en general se insertan en residencias de adultos mayores, que bueno, hablo por lo que yo vi, son todas personas cisgénero. Esto de manera remunerada, ¿no? Digamos, el cuidado hacia personas travestis mayores en general se hace por fuera de lo formal o de un puesto de trabajo remunerado. Digamos, esta es como la particularidad que tiene esto o este proceso social que yo estuve estudiando, que es como que, digamos, los límites entre lo remunerado, lo no remunerado, lo formal, lo informal, son muy porosos. Digamos, quizás son personas que comienzan trabajando, cuidando a otras, un poco
por contener una fragilidad estructural y luego ven que ese conocimiento o esa trayectoria de trabajo militante puede insertarse profesionalmente y se puede capitalizar de alguna manera. Em, entonces, a eso digo un poco con esta profesionalización de activistas o esta institucionalización del cuidado, llaman algunas autoras también. Así que eso. Y digamos en lo que tú pudiste observar en estos como centros de cuidado de adulto mayor, hay algunas como asperezas quizás entre los otros colegas del cuidado que de pronto son cisgénero o también entre, por ejemplo, las personas que reciben cuidado. ¿Hay alguna como, no sé, como cuestión así como transfóbica o algo así de parte de ellos, dentro de lo que pudiste observar? Me llama mucho la atención porque acá en Colombia, justo este jueves, es como nuestro 24 de mayo, en Colombia es el Marcha Trans siempre el 20 de noviembre, yo marcho trans, y justo hay como algunas iniciativas que he estado viendo de cuidado de parte de algunas personas de la comunidad, pero a mí me llama la atención que en tu estudio sea remunerado, ¿no? Y sea también hacia el cuidado hacia personas cisgénero, porque lo que pasa acá es que generalmente pues la comunidad cuida a la comunidad, digamos, no hay una capitalización de ese oficio. Sí, es muy acertado tu comentario porque es así como, digamos, así como lo preguntaste, es así como sucede. Eh, a ver, el trabajo de estas personas en el cuidado de adultos mayores es bastante reciente. Se empezaron a hacer instancias de formación y capacitación desde, por ejemplo, Cruz Roja Internacional o este bachillerato popular que comentaba antes, con, por ejemplo, alianza con algunas universidades o con el Ministerio de Salud para brindar un título habilitante para estas personas, digamos, con dos objetivos. Primero, que estas personas puedan hacer una formación técnica superior o formación en servicio y tener alguna titulación que habilite a ciertas profesiones, que en este caso tendrían que ver con el cuidado. Eh, y en segundo lugar, también por la falta de personas que quieran realizar este trabajo. Y ahí dos cuestiones. En primer lugar, que, eh, bueno, primero una cuestión de base que es la feminización del trabajo de cuidados o el trabajo en sanidad, ¿no? O sea, como incluso realizado no solo por mujeres sí, sino también por mujeres trans, digamos, como una cuestión ahí muy de fondo que no se termina de ir. Eh, de hecho, ahora que lo mencionás, tengo como este recuerdo de haber ido, por ejemplo, a algunas de estas presentaciones de estos cursos que se daban, en donde decían, por ejemplo, las mujeres trans son idóneas para este trabajo porque tienen la fuerza de un hombre y la sensibilidad de una mujer. ¿No? Como esta cuestión estereotipada e incluso de las habilidades femeninas innatas para el cuidado, pero también una composición anatómica o genética que está vinculada a la fuerza, a trabajo de, no sé, poder levantar un anciano, lo que sea. Entonces, te imaginarás que si de la presentación de un curso así se parte de ese punto, el derrotero va a ser muy particularmente, digamos, transfóbico y sexista. Y sí, son espacios en donde muchas personas mayores dicen como yo no quiero que me cuide esta persona. Bueno, esa es la más políticamente correcta que puedo decir en este espacio. Pero de ahí en adelante lo que te puedas imaginar. Y con colegas también, en general eso pasa, pero eso pasa en casi todos los ámbitos de trabajo, ¿no? Como es una dificultad muy grande. La permanencia en los espacios de trabajo. Quizás a partir de la sanción de la ley de cupo, por ejemplo, que hubo muchos ingresos de personas trans a trabajar en el Estado, el acceso no era un problema porque eso estaba reglamentado por una ley, pero después la permanencia en ese empleo era muy difícil porque había como mucho hostigamiento por parte de compañeros o como también una dificultad de insertarse en un espacio de trabajo muy distinto al que venían ejerciendo. Por ejemplo, imagínate de no ponerte la alarma nunca para despertarte porque trabajas siempre de noche en la calle, a tener que levantarte de lunes a viernes a las 7 de la mañana, ir a una oficina, cumplir con,
protocolos de trabajo, entonces como los desafíos en general con esta población en el trabajo no tienen que ver tanto con el acceso, sobre todo en esta última parte del tiempo, sino más con la permanencia. Entonces, esto que decís de la transfobia en los espacios de trabajo sí es muy común. De hecho, en el documental se ven algunas de esas escenas. Digamos, es una realidad muy cotidiana. Lamentablemente, por eso, quizás los indicadores que mostré al principio, o sea, uno los mira descontextualizadamente y dice, wow, o sea, hay un avance tremendo, pero después la realidad en esos espacios de trabajo en general es bastante más complicada. Em, Así que eso. Wow, increíble. Me encantó mucho tu trabajo. A mí me llama mucho la atención ver trabajos en estudios de población que no necesariamente sean cuantitativos, porque siento que son muy necesarios porque humanizan como los datos. Siento que a veces la demografía como que deshumaniza el dato cuando se queda solo con el número. Y te quería preguntar si dónde puedo leer como tu trabajo, me gustaría mucho leerlo, leer tu etnografía completa y si tus diarios de campo son públicos, quizás. Diarios de campo públicos no tengo, eh, pero sí puedo compartir algunos trabajos publicados. La etnografía completa no está publicada tampoco. Eh, están, es como Pero que sí. también hay algo de vicio antropológico de construir todo el tiempo algo más abundante. Eh, Ahora estoy como en una pausa de trabajo campo porque eso estoy en otro país haciendo una formación de posgrado y como también intentando ver hacia dónde va mi derrotero académico, si hacia, digamos, insertarme un poco más en gestión y por pensar políticas a partir de una trayectoria de conocimiento acumulado o si continuar la investigación, bueno, pero eso ya hablo más de cuál es mi futuro a nivel personal. Eh, pero sí, a ver, voy a ver si tengo algún link acá a mano para compartirte. Súper. Bueno, acá paso por el chat. Este es un artículo que salió este año publicado, que es el que tengo más fácil. Luego, si querés también por correo, te puedo enviar más. Y sobre esto que decías de lo cuantitativo en la demografía, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, fue desafiante para mí pensar esta presentación y fue un poco adrede el hacerlo más, digamos, lo más cualitativo posible para, digamos, introducir a espectadores que quizás están más centrados en una mirada más demográfica, más cuantitativa, dura, en otra producción que se hace desde las ciencias sociales que tiene que ver con una mirada más cualitativa o incluso etnográfica, que bueno, para mí nutre un montón y es especialmente rica en la posibilidad de dar detalle a esos números o de humanizar, como vos decías, eh, la producción de conocimiento. Eh, Eso también es difícil a veces para mí presentar resultados y dar como conclusiones, porque yo al final, yo trabajo campo con 6 personas que no, digamos, si nos ponemos cuantitativos duros, no es estadísticamente representativo de una población, sino que, bueno, dan pistas y- y miradas sobre procesos muy particulares, eh, que, bueno, eso es un poco el objetivo de la etnografía y de la antropología en general. Em, bueno, gracias por tu hermosa presentación de vuelta. Creo que estás efectivamente en Santiago de Compostela, vos, ahora. Sí, sí, ¿se escucha? Sí, Ay, ¿no? Ah, Sí, no sé, sí, Sabina, uy, se me si me fue. estáis escuchando. creo que soy Sí, sí, bien. sí, ahora sí. No sé si ustedes me escuchan a mí. Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, si estás ahí por España, yo estoy, bueno, entre Barcelona y Madrid, así que si querés que charlemos un poco de perspectivas por esos lados, lo recontra podemos armar una reunión o algo más entre nosotras y Buenísimo. seguir charlando. Por un A lado, favor.
abrir un poco esas posibilidades y nos quedan nada de minutos para discutir, pero tengo un montón de cosas que ustedes de la presentación, em, sobre todo, ¿no? De esta perspectiva de cuidados que traes, uniendo, voy a quitar la cámara a ver si funciona mejor, pero esta crítica que traes hacia el cisexismo, hacia la normatividad, incluso pensada desde el lado de los cuidados, ¿no? Me parece súper interesante, porque justamente la comunidad travesti trans de mujeres, sobre todo en Argentina, tiene como un historial de cuidados súper poderoso, como de un desarrollo de esas cualidades en un contexto de mucho hostigamiento, ¿no? De una retórica que tristemente está volviendo, que la vemos más presente que nunca por lo menos mis años de vida, ¿no? Siendo una persona de la generación millennial, creo que está muy fuerte la retórica transfóbica, no solo en Argentina, sino en distintos contextos. Y me parece súper importante esto que traes, ¿no? Del reconocimiento al activismo, del reconocimiento a las redes comunitarias que existen, que existieron y que de alguna manera en los años de gobierno, los últimos 20 años, hubieron muchos avances en términos de derechos, en términos del cupo laboral y demás, pero que no me queda del todo claro cuánto, y cómo le pasó un poco al feminismo y cómo se discute con el Ministerio de Mujeres, cuánto efectivamente se tradujo en ayudas palpables para la población, ¿no? Como, digamos, cosas que al final terminan siendo castillos en el aire y que no generan avances efectivos para la población. Entonces, bueno, toda esa línea me parece súper interesante que traes. Me preguntaba también, y que es una pregunta que me surge cuando leo también todos los informes que generan desde el Mocha, que es, ¿y qué pasa también? Porque me parece que el Mocha Celis tiene una perspectiva súper interesante, pero que históricamente el foco siempre fueron las mujeres trans y las travestis, y hoy en día en las poblaciones más jóvenes hay muchísimos hombres trans, hay muchísimas personas no binarias, de género diverso y demás, que muchas veces no se están mirando, ¿no? Como que me surge también esa pregunta, ¿no? Como qué está pasando con otras diversidades de género que por ahí se escapan del, no sé cómo decirlo, mainstream de diversidad de género que terminan siendo las mujeres trans y travestis eh, y que viven procesos re distintos, ¿no? Al final, digamos, las desigualdades a las que viven y, por ejemplo, el trabajo sexual como medio de ganarse la vida, que fue tan presente para las mujeres trans y las travestis, por ahí para estos grupos no es tan así, o sí, no lo sabemos. Y bueno, son como puntos que me trajiste a la cabeza con tu presentación. Bueno, el rol de la aceptación social, de la retórica del gobierno de Milei, y no solo de Milei, sino de los terfismos a nivel mundial, digamos, de los movimientos eh, feministas, y estoy haciendo comillas, eh, pero no me ven por la cámara. Nada, me parece todo súper interesante. Me encantó tu presentación y sobre todo tu perspectiva de todo esto. Yo soy mega cuantitativa, recontra mega cuantitativa, así que siempre estoy buscando personas con las que colaborar que tengan una mirada más quali, así que recontra sí a armar una reunión en las próximas semanas. No sé si después nos escribimos por correo y lo armamos. Pero sobre todo quería agradecerte muchísimo por tu investigación, por tu dedicación a esta temática que me parece, bueno, súper importante de llevar a cabo, sobre todo en un momento tan difícil para estas poblaciones, ¿no? Así que bueno, agradecerte mucho. Siendo las 12 no sé si querés hacer vos un cierre de este seminario, pero ya estamos sobre la hora. Así que muchísimas gracias. Bueno, me sonrojo, mirá. Muchísimas gracias a ustedes bueno, por las flores que han tirado por la presentación. Sí, a todo, a continuar trabajando en conjunto.
sí a la investigación mixta, cualitativa y cuantitativa, eh, y a seguir trabajando por más avances en términos de derechos y eh, de inclusión de esta población. Eh, Así que, bueno, podríamos seguir conversando eternamente sobre las distintas puntas que fueron abriendo, así que lo reservamos para una reunión posterior o para más trabajo eh, así codo a codo. Y bueno, a quienes se quieran sumar, ya que estamos, también más que bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y a disposición. Muchísimas gracias, Ignacio.